En tenis hay gente que dice, no trates de ganar un torneo en un partido. Y muchas veces, yo creo que muchas veces no sucede solamente a los atletas en torneos, sino también sucede en la vida, que tratamos de ganar nuestra vida completa, a veces en un evento nada más. A veces es en un fracaso, a veces es en algo, inclusive en algo que nos puede salir bien. Y lo que esto quiere decir es que no podemos tomar un solo evento y predecir lo que va a ser nuestro futuro, lo que somos como personas, lo que eres como estudiante, lo que eres como un atleta, lo que eres como trabajador, probablemente en algún proyecto que tienes en el trabajo que no te fue bien y te atacas a ti mismo cuando el proyecto no fue bien y en realidad eso es lo que estamos haciendo, que en el momento estamos tratando de predecir la persona que somos, lo que valemos, lo que podemos hacer, la capacidad que tenemos y nuestras cualidades simplemente en un evento. Y esto es un error porque la verdad es que la persona que nos estamos convirtiendo y que vamos a ser, si tú te pones a ver, si saltas un poco en el futuro, puede ser en 2 semanas, en 2 meses o en 2 años, la persona en realidad que tú vas a ser en ese momento es una persona que tiene que pasar por una serie de situaciones que van encadenadas y que van a formar la persona que tú vas a ser en ese momento. Um, Como tenista, como persona que compitió en tenis por muchos años, lo que yo te puedo decir es que yo hacía el error muchas veces de que me quedaba atorado en lo que había sido mi último resultado. Si yo jugaba un torneo y perdía en primera ronda, por ejemplo, o inclusive si perdía en segunda o tercera ronda, pero perdía con alguien que yo sentía que debería de haber ganado, yo podía terminar ese torneo y entre ese torneo, mi próximo torneo, podía haber 2 o 3 o 4 semanas de separación. Y aún después de 4 semanas de separación, cuando yo llegaba al próximo torneo que jugaba, en mi mente se quedaba atorada en lo que había sido mi último resultado. Entonces todo ese tiempo de preparación, a pesar de que durante la preparación y el entrenamiento las cosas me podían salir bien, podía estar jugando muy bien, si en el último partido decía, sabes que me falló la derecha y en el tiempo de preparación mi derecha estaba trabajando perfectamente, cuando yo llegaba al próximo torneo era muy común que en mi cabeza todavía tuviera la imagen, todavía tuviera la derrota del último partido en mi cabeza. Y eso es lo que yo estoy diciendo, que probablemente hacemos mucho en la vida, basamos la persona que somos y predecimos a lo que vamos a convertirnos y lo que vamos a llegar a lograr en el último resultado, cuando en la vida inclusive puedes tener 27 resultados negativos consecutivos y hay quien le ha dado la vuelta y de un momento a otro se convierte en una persona mucho más capaz de hacer lo que están tratando de hacer. En el tenis ha habido torneos de gente que de repente llegan, ¿sabes qué? Dicen, esta persona viene de 12 torneos en los que ha perdido en primera ronda. En 12 torneos seguidos, primera ronda para afuera. Se va a otro torneo, primer partido para afuera. Se va a otro torneo, primer partido para afuera. Y de repente el tipo llega y se presentó en el Abierto de Estados Unidos o se presentó en Wimbledon, en uno de los torneos más grandes del mundo, de los 4 más grandes, y el tipo llega hasta las semifinales. Jugó calificación, ganó 5 partidos de calificación y ganó 4 o 5 partidos del draw principal y llega hasta cuartos o finales del torneo. Entonces la gente dice, ¿cómo es? Eso es algo que aún la ciencia no puede explicar. ¿Cómo es posible que podemos darle la vuelta a algo? ¿Cómo hay historias de gente que le ha dado la vuelta a situaciones que han sido tan difíciles? Y lo vemos muchísimo también si lees biografías
de gente que ha sido, de gente que ha tenido éxito en todos los ámbitos. Puede haber gente que tiene éxito en negocios, estrellas de cine, atletas, eh, gente que gana premio Nobel de medicina y cosas así. O sea, todo mundo tiene una cruz que cargar y todo mundo tiene sus, lo vemos muy claramente y fácil de representarse, sobre todo cuando hablamos de atletas, porque es más sencillo hablar de derrotas y victorias en ese aspecto. Y lo vemos en equipos también entonces lo vemos obviamente en equipos también de deportes, ¿no? De fútbol y de béisbol y alrededor del mundo. Es muy importante, es vital, esto es algo que enfatizo muchísimo con los niños que entreno. Es vital darnos cuenta que a, así como puede ser muy duro, todos los resultados que hemos tenido, inclusive si hay una serie de resultados negativos que son antecedentes de algo importante que vas a hacer, esa es la razón por la que no podemos poner atención solamente al resultado, sino más bien tratar de poner atención a lo que es el proceso, a lo que estás desarrollando como persona, a lo que necesitas de trabajar, a lo que tienes que ponerle atención. Es inevitable que si las cosas no te salen, si estás poniendo atención en el proceso, es inevitable que los resultados no te afecten, aun cuando no tienes tu atención completamente en ellos. Pero lo que queremos hacer es date cuenta de las cosas en las que tienes que trabajar primero. Pon atención, pon atención en ello. Y muchas veces, inclusive antes de pensar que tenemos que mejorar en otros campos, tenemos que rellenar esos huecos de los que sabemos que no le hemos puesto atención. A veces sabemos que no tenemos la disciplina que necesitamos, que probablemente no nos gusta sacrificarnos mucho, que somos muy malos para enfrentarnos a momentos que son a fracasos o a momentos que son de ansiedad o de estrés en lo que sea que estamos haciendo. Hay veces que nos cuesta, que sabemos, por ejemplo, que no somos muy buenos cuando enfrentamos adversidad. Inicialmente nuestra respuesta puede ser probablemente atacarnos a nosotros mismos. La manera como te ves, la manera como te reflejas a ti mismo, la manera como te comportas, la manera como te hablas, la manera como te mueves, la manera como te motivas, la manera como te destruyes a ti mismo, la manera como poco a poco te vas atacando una y otra vez, y a pesar de que sabes que lo estás haciendo mal, que no es lo que debes de hacer, no puedes parar de hacerlo. La manera como empiezas a glorificar a otros factores o otras personas que probablemente están teniendo un efecto en lo que estás haciendo, y la manera como a veces solemos globalizar un evento, hacerlo una verdadera tragedia, cuando en realidad el evento no es más que un reflejo más de lo que no nos salió en un momento, en una actividad, en un lugar, y que lo podemos usar para ver. Es una información para ver una más de las cosas en las que tenemos que poner atención y tenemos que trabajar en ello, a veces antes inclusive que pensar en trabajar algo más. Si no tienes disciplina, si tienes problemas ante la adversidad, si eres de las personas que le da el pánico enseguida que enfrenta adversidad, si eres la persona que tiene ansiedad, si eres de las personas que se ataca inmediatamente a sí mismo, esos son ejemplos de cosas que tienes que tomar en cuenta primero y tienes que trabajar en ellas si quieres mejorar. No puedes esperar en realidad avanzar en otros campos de las cualidades que necesitas, en el campo que sea, si tienes problemas emocionales, si, si, si no puedes ni siquiera prácticamente llegar a ejecutar el plan porque no te puedes controlar a ti mismo. Es, es, es en vano crear un plan, dos planes, tres planes, cuando el primer plan no lo puedes ejecutar porque
porque te da miedo, porque te congelas ante la adversidad, porque no puedes controlarte a ti mismo. Tienes que tener las prioridades de ver las cosas que tienes que trabajar primero y tienes que darte cuenta que es muy importante que una sola cosa no dejes que un evento, no dejes, ni siquiera si son 2, 3, 4 o 25 eventos seguidos, te convenzan de que están prediciendo la persona que te puedes convertir, lo que puedes llegar a ser, lo que puedes lograr, lo que puedes crecer y lo que puedes esperar de ti mismo. Es un proceso. El proceso es el que importa. El proceso es el largo. El proceso es el consistente. El proceso es el que se hace inevitablemente entre una meta y otra, una y otra y una y otra. No hay vuelta de hoja para ello. Por lo tanto, eso es lo que tenemos que aprender a ponerle atención y dejar de atacarnos a nosotros mismos y dejar de predecir la persona que somos, especialmente con un solo resultado. Espero que les ayude y los veo la próxima.